días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar inicio a este servicio. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu enorme misericordia, Padre. Gracias por tu bendición que derramas sobre nosotros día con día, Señor. Y Padre, gracias por el privilegio de venir a este lugar para glorificar tu santo nombre junto con mis hermanos, Señor. Te rogamos, Padre Santo, en esta hora que tomes control de este servicio, las alabanzas, la predicación, Dios mío, que podamos, Señor, salir con nuevas fuerzas de este lugar, Padre, con nuevo conocimiento, Señor, y que podamos, Dios mío, así poder iniciar nuestra semana de labores, Señor, fortalecidos en ti, Padre. Así que, Señor, te pedimos que traigas también con bien a los que aún vienen en camino, Padre, y a los que han decidido quedarse en casa, que puedan ellos regocijarse junto con nosotros al momento de ver este video, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién es la única razón de su alegría? Cristo Jesús, ¿verdad? Así que vamos a cantarle a nuestra única razón de alabanza. Amén. Amén. Con sus palmas, por favor, apóyennos, porque hoy sí vinieron muchos, así que hoy se va a escuchar bien. No tenemos baterista, pero también tenemos percusionistas. Todos ustedes. Amén. Amén. Única razón de mi adoración, eres tú la esperanza que anhelé tener, con que en ti me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con tanto te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con que en ti me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Y en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. ¿En tristezas también? Y en todo tiempo te alabaré, y en todo tiempo te adoraré. Mi buen Jesús, sea alegría en su corazón, alábele. Y te alabaré,
¿Cuántos están alegres hoy? ¿Verdad? Hoy estamos todos alegres. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios victorioso, en un Rey majestuoso. Amén. Amén. Si estás alegre y confías en un Dios todopoderoso, alaba al Señor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Digan una vez más. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo y contra mí, más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Créelo, cántalo una vez más. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo y contra mí, más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Todo lo puedo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo y contra mí, más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo y contra mí, más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor. Gracias, Padre Santo, por la victoria que tenemos en ti. Somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Dígale: tómame en tus manos, Señor, aquí estoy. En esta mañana yo te entrego el corazón. Le invito a que cierre sus ojos en esta hora. No hay nada sobrenatural sobre eso, nomás es una muestra de rendición al Señor, diciéndole: Padre, aquí estoy delante de ti, humillándome ante tu presencia, reconociendo tu majestad, reconociendo, Señor, de que mi vida depende solamente de ti. Gracias, Padre. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Siento tu gloria,
sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria en su presencia. Son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Siento su gloria en su presencia. Son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia. Son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Siento su gloria, es su presencia. Son sus manos sanando mi ser. Y siento su gloria en su presencia. Son sus manos sanando mi ser. Señor de gloria, tu presencia es la que nos abraza, Padre, y nos fortalece. Tu presencia, Padre Santo, en nuestras vidas es la que sana toda dolencia, Señor. Es la que nos hace libres, Padre. Solo en tu presencia, Señor, encontramos plenitud, Dios mío. Gracias, Padre Santo. Digno es el Cordero, santo y poderoso. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está, a ti, Dios eterno. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno
santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dígale una vez más: digno, digno. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Solo gloria a ti, Señor. Si tiene libertad, si tiene al Señor en su corazón, alábele con todas sus fuerzas en esta hora. Al Dios todopoderoso, al que está sentado sobre ese trono. A Él sea la gloria, la alabanza en esta mañana. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh Dios todopoderoso, a ti, Dios mío, que te has coronado con gran poder, con gran gloria, que permanecerás por los siglos de los siglos. A ti, mi Dios eterno, a ti sea la gloria, Padre. A ti elevamos esta alabanza en esta hora, Señor, porque no hay nadie, Señor, no hay nadie digno fuera de ti. Tu palabra dice, Señor, que no hay Dios fuera de ti. Tú eres el único, Padre Santo. Nos especificas en tu palabra, Señor, que solo tú, Dios mío, eres digno de toda la gloria, que todo lo que vemos, todo lo que hay fue hecho por ti y para ti, Señor, y sin ti nada de esto existiría o fuese hecho, Señor. Tuya la gloria y la honra, Padre. Bendito Jesús, bendito Padre. Mi corazón te canta, mi corazón te alaba, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por la libertad. Gracias por la sanidad que hay en ti, Señor. Gracias, Padre. Tuya la gloria y la honra, Señor. Ahora, Padre, ponemos a tu siervo en tus manos. Háblanos, Padre, por favor. Habla a nuestros corazones, Dios mío. Queremos escuchar ese alimento, Padre, que proviene de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días. ¿Qué diferencia de clima? Déjenme pongo por acá. ¿Qué diferencia de clima la semana pasada? Hoy, ¿verdad? El vientorrón, el ventarrón. ¿Cómo se dice, vientorrón o ventarrón? El viento que hubo fuerte. Sí, ventarrón. Bueno,
Hoy me voy a mover porque aquí está la bocina, pero hoy vamos a empezar con una nueva serie. Esta serie está basada en la vida de los 12 apóstoles, así que a usted que nos acompaña, vamos a ver las series desde el principio. Y a manera de introducción, hablando de los 12 apóstoles, dice que en cierta ocasión los 12 apóstoles pues ya estaban cansados, ya querían unas vacaciones y se aproximaba pues el día, la Semana Santa. Y los 12 apóstoles se pusieron de acuerdo querían tomar unas vacaciones, pero habían pensado entre ellos, pero que no vaya Jesús. Es que si va, pues no nos va a dejar descansar, nos vamos a poner a ayunar, nos va a poner que nos levantemos temprano, nos va a llevar a evangelizar, y si nosotros queremos descansar el fin de semana, ¿verdad? Las vacaciones de Semana Santa. Así que no hallaban cómo decirle pues de que Jesús no fuera con ellos, porque ellos querían descansar y comer, todo eso. Así que al famoso Judas se le ocurrió algo, y cuando llegaron al aeropuerto, llegan todos con las maletas, llegan al aeropuerto de Tel Aviv, ahí en Jerusalén, y se acerca Judas a la recepcionista y le dice, oiga, ¿tiene boleto para El Salvador? Y dice la señora, no. ¿Ves, Jesús? No puedes ir. Bueno, mejor a lo que venimos, ¿verdad? No había boletos para El Salvador, no iban a comer pupusas. Bueno, vamos a ver esta serie de predicaciones basada en la vida de los 12 apóstoles. 12 hombres, 12 personas que Jesús eligió, ¿para qué? Bueno, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Estas personas, y a diferencia de los discípulos, vamos a ver que iban a pasar tiempo con Jesús. Jesús los iba a enseñar, les iba a dedicar tiempo, iban a estar juntos y los iba a mandar a predicar, pero no los iba a mandar así como como ovejas en medio de los lobos. Los iba a preparar, les iba a enseñar. Inclusive dice la palabra que antes de enviarlos al mundo, les iba a dar poder. ¿Poder para qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, hoy vamos pues a ver la vida de los 12 apóstoles, 12 hombres que siguieron a Jesús, al cual el apóstol Pablo mencionó de ellos, hablando de ellos en Efesios capítulo 2, versículo 19, dijo que eran fundamentos de la iglesia. Quiere decir que con los apóstoles inició lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia, ¿ok? Ellos fueron el fundamento, la base. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por este bonito tiempo que nos permite estar aquí, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos e invitados que están aquí, escuchando de tu palabra, Señor. Esperamos de que este mensaje puedan ellos llevarlo, compartirlo, Señor, pero sobre todo que pueda impactar sus vidas para vivir una vida de acuerdo al Evangelio. Gracias te damos, pues. Ayúdanos a todos a seguir adelante y, Padre, que a ti sea la honra y la gloria siempre. Gracias te damos por todo. Amén. Bueno, 12 hombres. El mensaje de hoy solamente será la introducción. Lo que le quiero entender es que no vamos a ver la vida en particular de ninguno de los 12 apóstoles el día de hoy. Eso va a ser ya empezando la próxima semana. El día de hoy vamos a ver un panorama general de lo que eran los apóstoles, quiénes fueron en general, qué es lo que hacían y a qué se dedicaban antes de venir o de ser llamados por Jesús. Por cierto, una pregunta: ¿quién puede mencionarme los 12 apóstoles? ¿Quién se lo sabe? El que me diga el nombre de los 12 apóstoles, el hermano Marco los va a invitar a comer. Bueno, vamos a ver cómo se llamaban. Simón, yo también tengo que voltear a verlos, ¿verdad? Simón, el famoso Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, Judas, hermano de Jacobo, y Judas, el famoso Judas Iscariote. La pregunta sería, ¿por qué Jesús eligió a estos 12 hombres? ¿Qué tenían de especial? ¿Qué habían ellos que Jesús los llamó para pasar tiempo con ellos y para delegarles la responsabilidad de enviarlos a llevar el Evangelio? Viendo la escritura me puse, bueno, ¿por qué los eligió a ellos? Y dije, ya sé,
porque eran hombres que iban a confiar o tener fe en Jesús, pase lo que pase, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pues no, mire, en más de una ocasión Jesús les dijo a los apóstoles, o les llamó hombres de poca fe, y los regaña y dice, oye, ¿por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron miedo? Entonces no las eligió por tener mucha fe. Bueno, ya sé, probablemente los eligió porque eran de temperamento calmado, eran tranquilos, ¿verdad? No. Mire, en cierta ocasión, Juan y Jacobo fueron a la ciudad de los samaritanos y dice que los samaritanos los rechazaron, que no los dejaron entrar, no hicieron nada. Pues Jacobo y Juan van con Jesús, se encuentran con Jesús y le dicen, oye Jesús, ¿qué crees que pasó? Los samaritanos nos echaron, no nos quieren ayudar. ¿Qué te parece si mandamos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías para que los consuma? Mira, estos hombres querían acabar con los samaritanos, o sea, no eran pacientes. ¿Y qué podemos decir del famoso Pedro, que en cierta ocasión le mochó la oreja a uno de los guardias que aprendieron a Jesús? Así que, humildes y pacientes y tranquilos, no. Bueno, ya sé, probablemente los eligió porque eran hombres humildes, o sea, no querían, no eran orgullosos. ¿Sabe que tampoco? En cierta ocasión Jesús les comenta, les platica que muy pronto ya no estará con ellos, que iba a ser entregado en manos de los hombres. Y los discípulos, en vez de entristecerse, en vez de estar tristes, lo que hacen ellos, empiezan a discutir entre ellos quién sería el siguiente, quién tomaría el lugar de Jesús. No sé si recuerda ese pasaje. Bueno, entonces Jesús los eligió porque eran hombres que se iban a quedar con él en las buenas y en las malas. Tampoco. Cuando Jesús fue crucificado, o cuando fue aprendido por los romanos, dice que todos los apóstoles salieron despavoridos, corriendo. Nadie se quedó con él en ese momento. Lo que quiero que entienda, hermanos, es que estos 12 hombres no tenían absolutamente nada de especial. No eran grandes maestros, no eran teólogos, o no tenían puestos importantes en la iglesia, en el gobierno. No eran personas con grandes riquezas, no eran líderes comunitarios. Lo que quiero que entienda es que estas personas eran comunes y corrientes, o sea, no había nada de especial en ellos. Quizás para el mundo no eran importantes, pero para Dios sí lo iban a hacer, sí lo eran. Y aquí quiero tomar un pequeño paréntesis para decirle, hermano, que tal vez usted ha pensado que no es nadie importante, que nadie le interesa de su vida, que usted piensa que jamás Dios o el Señor algún día lo va a llamar para hacer algún trabajo en especial. ¿Cómo me va a llamar a mí si yo no sé nada? Tal vez algunos piensan que son un fracaso y nadie me busca, nadie me llama, se sienten mal porque probablemente, ¿verdad?, se comparan. Muchas veces tendemos a compararnos con otras personas y aquella persona tiene títulos, aquella persona tiene esto y yo no tengo nada, y todo eso hace que la persona se pueda sentir mal. Pero déjele digo algo, y quiero que quede bien claro en su mente y en su corazón. Quizás tú pienses que el mundo no te ama, pero Dios sí te ama. Mira, Dios sí te necesita, Dios sí tiene un plan para ti, Dios sí se preocupa por ti. Y cuando menos piense, en el momento menos esperado, puede que el Señor venga a su vida y te diga, mira, tengo algo indispensable que necesito que me hagas, y te va a elegir única y exclusivamente a ti. Hay algo que el Señor te está preparando, te está equipando para que usted lo pueda hacer. Así que cuando llegue ese momento, lo único que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer, es lo mismo que hizo el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús. Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos estar disponibles, necesitamos estar atentos al llamado del Señor. Probablemente a muchos de ustedes o de nosotros, el Señor nos ha llamado para hacer algo especial, pero nosotros no hemos puesto atención, hemos hecho de oídos sordos al llamado del Señor, porque nos saca de nuestra incomodidad, nos saca de nuestra zona de confort
y preferimos seguir con nuestra vida diaria. Pero entienda que usted es una persona importante para Dios. El Señor tiene planes para usted, tiene planes de usarlo, así como lo hizo con estos 12 hombres que vamos a ver en la serie. Entonces, regresando con los apóstoles, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacían estos hombres antes de ser llamados por Jesús? Bueno, sabemos que por lo menos 4 a 6 de ellos eran pescadores, se dedicaban a la pesca, trabajaban en el mar de Galilea. Uno de ellos era un cobrador de impuestos, un republicano, trabajaba para el IRS. Por lo tanto, era considerado un traidor para los judíos. ¿Por qué? Porque era un judío que trabajaba para los romanos. Otro era un ex celote. No es que era un celoso, era un celote. Una persona que querían derrocar el gobierno romano a través de la fuerza, de las revueltas, todo eso era el ex celote. Y el resto de los apóstoles, en realidad la Biblia no especifica qué eran o qué hacían, pero probablemente eran pequeños comerciantes, artesanos, personas que tenían su negocio, algo pequeño. Quizás eso es lo que era Judas Iscariote. Él tenía un negocio pequeño y por eso cuando fue llamado con los apóstoles, quizás fue por eso que a él le tocó ser el tesorero del grupo. Quizás tenía experiencia en eso, no sé. Bueno, usted va a encontrar que en los evangelios a este grupo de 12 hombres que seguían a Jesús muy de cerca, en ocasiones se les llama discípulos, ¿ok? Por ejemplo, Mateo 10:1 dice, entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus. En Mateo, un capítulo más adelante, en Mateo 11, versículo 1, de nuevo, dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Mire, en aquellos tiempos era común que un maestro de la ley o un líder religioso tuviera sus discípulos, sus aprendices, sus estudiantes, gente que lo siguiera para aprender de ellos. O sea, veían a la persona, entonces estas personas iban con él para escucharlo hablar, escuchar la enseñanza. Juan el Bautista y los saduceos, ellos tuvieron sus propios discípulos. Mire, Marcos 2:18 dice, y los discípulos de Juan, hablando de Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Entonces, líderes religiosos, saduceos, fariseos, maestros de la ley, los rabinos, todos ellos tenían discípulos, ¿ok? Hay gente que los seguía. Pero cuando la gente empezó a dejarlos a ellos para seguir a Jesús, es cuando estas personas empezaron a tener celos, envidia y empezaron a tramar la forma de deshacerse de Jesús. Al punto de que cuando llevaron a Jesús ante Pilato y Pilato les pregunta al pueblo, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pilato sabía de antemano que la gente no iba a dejar libre a Jesús. ¿Por qué? Marcos capítulo 15, versículo 10 dice, porque Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. O sea, estos veían cómo la gente empezaba a irse con Jesús. Eso ocasionaba que esta persona perdiera ¿qué? Bueno, perdiera influencia, perdiera fama, si le quiere llamar así, perdiera ingresos, porque muchas veces ellos les ayudaban. Entonces, eso fue lo que ocasionó que empezaran a fijarse en Jesús y la manera de deshacerse de él. Porque empezaba a tener, o el grupo de sus discípulos empezaba a crecer. También, en unas ocasiones, a los 12 se les llama discípulos. En otras ocasiones, usted se va a dar cuenta que a este grupo de 12 también se les llama apóstoles. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 14, dice, cuando era la hora
la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces podríamos decir que Jesús tuvo muchos discípulos, infinidad de ellos, pero solamente 12 apóstoles. Por cierto, la palabra discípulos en griego es la palabra matetes. Matetes significa, lo acabo de decir, aprendices o estudiantes. Eso es, cuando uno va a la escuela, uno va a aprender, eran lo que eran ellos, discípulos. Está la palabra apóstol. La palabra apóstol en el griego significa mensajeros o enviados. Pero no se me vaya a confundir con la palabra ángeles, porque la palabra ángeles o ángelos también significa mensajeros o enviados. En el español tienen el mismo significado, pero en el griego, en el original, la palabra apóstol implicaba más responsabilidad que en griego que la palabra ángelos. Por ejemplo, en griego la palabra apóstol era más que un mensajero. El título de apóstol, el que les dio Jesús a estos hombres, indicaba que era un embajador, un representante del Señor, un representante oficial de quien lo enviaba. Era una persona con autoridad. O sea, cuando Jesús nombró a los 12 apóstoles, literalmente Jesús está nombrando a 12 delegados, ¿ok? Personas que iban a ir con la autoridad de Jesús a los lugares. O sea, no eran simples mensajeros de ve y diles esto. Ellos llevaban autoridad. Esa es la diferencia entre apóstol y discípulo y apóstol y ángel. La palabra ángel que también significa mensajero. Entonces, Jesús fue el único que nombró a 12 de sus discípulos apóstoles. Las demás personas, como les acabo de mencionar, también tuvieron sus discípulos, pero ninguno de ellos les llamó apóstoles. Jesús fue el único que les puso ese nombre, o que les dio ese nombre. Ahora, ¿cómo fue el proceso de pasar de ser discípulo o de ser discípulo a ser un apóstol? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Jesús tuvo discípulos, personas que lo siguieron porque Jesús los llamó personalmente. Vamos a ver un poquito más adelante. Jesús les llamó, ven, sígueme, ven conmigo. Pero también tuvo discípulos que Jesús no llamó, personas que llegaban de la multitud, que lo escuchaban hablar y querían aprender de él. De esos había mucha gente. O sea, discípulos que fueron llamados por Jesús y discípulos que llegaban porque querían aprender de Jesús. Ahora, de acuerdo al Evangelio de Juan, si usted lee el Evangelio de Juan, al siguiente día, cuando Jesús fue bautizado, al siguiente día Jesús regresó al Jordán. Ahí en el Jordán estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. No sé si recuerda la historia. Cuando Juan vio a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan el Bautista escucharon lo que Juan dijo de Jesús, entonces estos 2 discípulos dejaron a Juan y se fueron ¿con quién? Se fueron con Jesús y siguieron a Jesús, ¿ok? Jesús no los llamó, ellos decidieron seguirlo. Uno de estos 2 discípulos es Andrés. Andrés es el hermano de ¿quién? El hermano de Pedro. Así que Andrés, uno de los discípulos de Juan el Bautista, sigue a Jesús y después Andrés va y llama a Pedro y le dice, mira Pedro, ven, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Y viene Pedro y conoce a Jesús. Al día siguiente, siguiendo con el Evangelio de Juan, al día siguiente Jesús va a la ciudad de Galilea. Ahí se encontró a Felipe. A Felipe le dijo, sígueme. Después Felipe va y llama a Natanael. ¿Recuerda el que estaba sentado leyendo en la higuera? Felipe llama a Natanael. Por cierto, Natanael
está en la lista de los apóstoles que acabamos de leer bajo el nombre de Bartolomé. O sea, es la misma persona. Natanael y Bartolomé es el mismo. Entonces, note que hasta este momento, ni Pedro, ni Andrés, ni Felipe, ni Natanael aún no son apóstoles, ¿ok? Jesús no había empezado aún su ministerio. Aún no predica las buenas nuevas. Simplemente Jesús iba llegando y la gente lo empezó a seguir cuando Juan dijo que él era el Cordero de Dios. ¿Cuándo es cuando Jesús empieza su ministerio aquí en la tierra? ¿Después de qué? Después de que regresa del desierto, de pasar 40 días y 40 noches en el desierto. Cuando Jesús regresó del desierto, Juan el Bautista ya estaba preso, ¿ok? Y Jesús va a la ciudad de Galilea, regresó del desierto, va a la ciudad de Galilea y ahí es cuando empieza a predicar el reino de Dios. Empieza a predicar que a las personas que se arrepintieran. Y mire, Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, o sea, veniendo del desierto, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Está Jesús predicando el Evangelio en Galilea. Un día empieza a caminar junto al mar de Galilea y se encontró a dos hermanos. ¿Quiénes eran estos dos hermanos? Era Pedro y Andrés. Pero recuerde que a ellos ya los conocía Jesús. Jesús los conoció ¿en dónde? En el Jordán, ¿correcto? Pasó el tiempo, Jesús regresó y los volvió a ver en el mar de Galilea a los dos hermanos que estaban en la pesca, estaban pescando. Al parecer, ¿ok? El tiempo que cuando estuvieron en el Jordán y ellos, Andrés y Pedro, siguieron a Jesús. Después Jesús fue al desierto. El tiempo que Jesús estuvo en el desierto, las 40 días y 40 noches, estos hombres volvieron a su trabajo regular, o sea, volvieron a la pesca. Y ahí fue donde les encontró Jesús la segunda vez. Y Jesús les dice en esta ocasión, ahora sí el llamado es de Jesús hacia ellos, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, el Mateo nos habla de la segunda ocasión que Jesús se encuentra con estos hombres, ¿ok? La segunda vez que los vio. Después sigue caminando Jesús por el mar de Galilea y se encuentra a dos hermanos más. ¿Quiénes eran estos dos hermanos? Jacobo y Juan. Ellos también estaban trabajando en la barquita, recuerda, arreglando una red. Estaba su papá ahí y Jesús les dice, síganme. Y ellos, dejando al instante, Mateo 4:22, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús continuó predicando el Evangelio, hizo milagros, sanando enfermos, al punto de que las multitudes lo empezaban a seguir. Fíjense lo que dice 4:25, Mateo 4:25. Y le siguió mucha gente, ya no solamente era gente de Galilea, sino también de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Marcos capítulo 1, versículo 45, dice que la popularidad de Jesús aumentó tanto que Jesús ya no podía llegar a las ciudades de una manera libre, sino que ya la gente se le empezaba a amontonar, lo empezaban a rodear, grandes multitudes lo empezaban a seguir. Después Jesús continúa predicando y se encuentra con un cobrador de impuestos. ¿Quién era el cobrador de impuestos? Mateo o Leví. Los encuentra a Leví, y es el mismo. Al verlo, Jesús le dice, sígueme. De nuevo, Jesús le llamó, sígueme, y levantándose, Leví le siguió. Hasta este momento, a todos los que Jesús ha llamado y todas las demás personas que le siguen,
se les conoce como discípulos, ¿ok? Pedro, Juan, Jacobo, Mateo eran parte de la multitud que la seguía. Aún no tenían el título de apóstoles, aún no tenían, o sea, no tenían nada especial. Eran parte de la multitud, todavía no eran llamados apóstoles. No tenían ningún privilegio hasta ese momento. Pero vemos que Jesús vio la necesidad de reducir el número, no de seguidores, sino de personas a las cuales Él les iba a dedicar el tiempo para enseñarlos. Como vimos al principio, cuál era el propósito de enseñarlos y enviarlos a predicar el Evangelio. Así que Jesús iba a formar un grupo especial, un grupo élite, un grupo el cual iban a ser sus apóstoles, les iba a llamar apóstoles. Antes de que Jesús llamara o nombrara a los apóstoles, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Bueno, Jesús dice que oró toda la noche. Al día siguiente, Lucas 6:13, y cuando era de día, o sea, después de haber orado toda la noche, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. No solamente llamó a los 12, no sé cuántos había en ese momento, pero eran más de 12. Llamó a todo el grupo y empezó a elegir a los 12 apóstoles. Tú. Esas son las personas a las cuales ya Él se iba a dedicar a enseñarlos. Dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La pregunta sería, ¿por qué Jesús solamente eligió a 12? Si la encomienda iba a ser de ir a predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a todo el mundo, bueno, a mi punto de vista hubiera sido mejor que hubiera elegido 20, 30, 50 personas. Entre más personas fueran, más fácil hubiera sido llevar el Evangelio, expandir el Evangelio. Mas, sin embargo, Jesús solamente eligió a 12 de ellos. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, en sí la Biblia no dice el por qué lo hizo. Pero cuando Juan, el discípulo amado, describe la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis, él habla de los muros que rodean la Nueva Jerusalén. Y dice que eran muros grandes y altos. Y en los muros había 12 puertas. Y cada puerta tenía el nombre de quién. De cada uno de las tribus de Israel. Y dice, y los cimientos de esos muros tenían, y los muros tenían 12 cimientos. Okay, en las puertas estaban los nombres de las tribus de Israel. El muro tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así como fueron 12 tribus de Israel, fueron 12 apóstoles de Jesús. Por ahí alguien dijo que así como Dios eligió a 12 tribus para empezar su pueblo, Jesús eligió a 12 apóstoles para empezar su iglesia. Recuerda que los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Bueno, ¿cuál era el único requisito para ser un apóstol en este tiempo? Bueno, ser llamados por Jesús. Dice Jesús, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Quiere decir que ningún otro discípulo a los cuales Jesús no llamó exclusivamente, aunque hubieran estado ahí, vamos a poner a Carlos. Carlos no pudo haber dicho, yo también soy apóstol porque estuve con... No, tú no fuiste porque Jesús no te nombró a ti, no te llamó a ti, no te delegó el apostolado. Así que el requisito en ese tiempo, porque después vemos en Hechos que hubo otro requisito, ahorita estamos hablando de los apóstoles originales, debían ser elegidos por Jesús. Dice, y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Jesús los elige a los 12,
les empieza a enseñar la doctrina, el evangelio, cómo comportarse, cómo expresar el amor que deberían de tener por las personas, samaritanos, judíos, gentiles. Jesús les enseñó de todo. Pero cuando llegó el tiempo, a veces nosotros pensamos que el evangelio se expandió gracias a los apóstoles al principio, ¿ok? Pero no fue así. Cuando la persecución de cristianos empezó en Jerusalén, que empezaron, recuerda que aprendieron a, ¿cómo se llamaba el primer mártir? ¿Cómo? No, Felipe. Esteban. Cuando aprendieron a Esteban y que lo mataron, recuerda que Pablo estuvo ahí. Empezó la persecución de cristianos en todo Jerusalén. Agarraban a los cristianos y los encarcelaban. Los líderes religiosos no los querían. La gente empezó a salir de ahí. Pero mire, empezaron la persecución de cristianos en Jerusalén. Pero mire lo que pasó. Dice, aquel día, Hechos capítulo 8, versículo 1, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Están los apóstoles, están los discípulos, están los cristianos, y llegó la persecución en Jerusalén. Y todos, dice, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quién? ¿Quién se quedó en Jerusalén? Los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles, aquellos que Jesús había delegado o les había dado la gran comisión de ir a predicar el evangelio, ellos se quedaron en Jerusalén, mientras muchos de las otras personas cristianos salieron a diferentes lugares. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Qué hicieron las personas que se fueron a las otras regiones? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Quiere decir que los apóstoles empezaron a anunciar el evangelio en Jerusalén, pero cuando hubo la persecución, los que salieron no fueron los apóstoles, sino gente creyente, discípulos. El versículo dice, el versículo 5, Hechos 8, versículo 5, dice que al pasar de tiempo, el apóstol Felipe fue a Samaria, el primer apóstol que salió de Jerusalén, fue a Samaria y predicó el evangelio. La gente lo empezó a escuchar y empezó a recibir la palabra de Dios. Dice, cuando los apóstoles que estaban todavía en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, hasta entonces enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan, ¿ok? Cuando los apóstoles empezaron a salir, ya había gente predicando el evangelio, ¿ok? Ellos también se encargaron, o sea, no cree que no hicieron nada. Ellos también, Pedro hizo sus viajes misioneros, al igual que Pablo. Entonces, pero en sí, el evangelio salió de Jerusalén, no por los apóstoles, sino por la gente que salió huyendo de la persecución. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar con los apóstoles. La semana que entra vamos a dedicarnos a la vida vamos a empezar a dedicarnos a la vida de cada uno de ellos. Pero solamente quiero dejarle dos aplicaciones, dos cosas. La primera, Dios, hemos dicho muchas veces que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Si hasta este momento Dios no te ha elegido, no te ha llamado, no te ha seleccionado para nada especial, tú síguete preparando, sigue fiel al Señor, sigue demostrando tu fe, sigue dando un buen testimonio. Y les repito, cuando menos piensen, el Señor te va a agarrar de la oreja
y te va a decir, es tiempo de empezar a trabajar. Hay algo que quiero que de todos, usted va a ser la persona indicada para hacer esa tarea que el Señor tiene para usted. No la vaya a delegar, no, es que yo no, mejor que la haga fulanito, sutanito. Es algo especial para usted. Así que nunca piense que usted no le interesa a Dios o que no vale nada para Dios. Dele tiempo al Señor, váyase preparando. Y cuando menos piense, le llega la llamada. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Así que si hay una persona que diga, "Ay, yo a mí me va a escoger Dios por esto y por aquello", ahí te vas a quedar sentado, no te va a escoger para nada. Porque Dios no quiere que te jactes de lo que tú vas a hacer, sino de lo que Dios va a hacer a través de ti, ¿ok? Esa es la diferencia. Y número 2, Jesús oró antes de elegir a los discípulos. Se pasó toda la noche orando. A veces nosotros tenemos decisiones importantes que hacer en nuestra vida y ni siquiera nos pasa por aquí el orar, el pedirle sabiduría a Dios, el pedirle que nos guíe, y hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia y a nuestra complacencia. Antes de hacer cualquier cosa, ore a Dios. Tenga esa costumbre de pedir la guianza del Señor. No es de que usted vaya y le pida y vaya con Dios y le diga, Señor, bendice mi plan que tengo. No, a veces lo que buscamos, que Dios bendiga mis planes. Mejor dile, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Cómo quieres que yo le haga? No le presentes alternativas, deja que Él te dé las soluciones y Él te va a abrir las puertas. Porque a veces llegamos, Dios, o es A o B. ¿Y qué tal si para Dios es la C? Deje que el Señor sea quien lo guíe en su vida. Ore antes de hacer cualquier cosa importante, decisiones importantes que tenga que tomar en su vida. Hágalo en oración, no las tome al momento, no las tome que esté desesperado, si está enojado, no tome ninguna decisión. Si está muy contento, no tome ninguna decisión importante. Porque esas pueden influenciar en lo que usted va a decir. Mejor, tranquilo, ore al Señor. Si es el tiempo del Señor, si es, si es algo correcto. Porque puede ser algo bueno, pero no es el momento de hacerlo. ¿Okay? Hay que saber esperar y confiar en el Señor. Para que lo bueno que usted pensaba hacer se convierta en algo mucho mejor cuando lo haga. ¿Okay? Es la diferencia. No cambie lo mejor, lo excelente, por lo bueno. Lo bueno está bien, pero hay algo mejor todavía. Así que aprendamos pues a confiar en el Señor y a orar ante cualquier situación que se nos presente. Y tenga confianza, Dios la va a usar. Qué maravilloso sería que un día de estos, algunos de ustedes, varones, pudieran estar aquí enfrente predicando el Evangelio. ¿Okay? Yo no voy a ser eterno, quisiera ser eterno, pero no lo voy a hacer. Váyanse preparando, vayan dando un paso de fe poquito a poquito, y cuando menos piensen, pastor, pues échale adelante. Así como me dieron la oportunidad a mí, yo se las quiero dar a ustedes de servirle al Señor en esta área. Así que nadie es exclusivo para el púlpito, el Señor pone y quita. Así que quien quite algún día a usted, varón, venga aquí enfrente. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos pues a seguir adelante. Ayúdanos a compartir el Evangelio, a serte fieles ante cualquier situación que se nos presente. Ayúdanos a ser siempre luz en la oscuridad, a llevar tu palabra, a llevar buenas nuevas y no llevar chismes, contiendas, pleitos y nada de eso, Señor, que es cosa del enemigo. Ayúdanos a llevar palabra de bendición, palabra de exhortación, palabra de alivio, palabra de aliento. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra en donde quiera que estemos.
De antemano te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí presentes, cada uno de ellos, las personas que nos visitan. Bendícelos, Señor, y si hay alguna necesidad en su vida, Señor, que tú les puedas suplir esa necesidad, Señor. A los que están en casita, enfermos, igualmente, Señor, te los ponemos en tus manos. Padre, nuestras oraciones siempre han estado por nuestra hermana Conchita, Señor, nuestra hermana Teresita, todas aquellas personas, Señor, que están, se me va el nombre, no soy bueno para los nombres, pero tú los conoces, Señor, y eso es suficiente, Padre. Así que te los ponemos a todos y cada uno de ellos en tus manos hoy y siempre. Ayúdanos en todo. Amén. El día de hoy, le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar y vamos a compartir de la Santa Cena. Así que si usted desea participar de la Santa Cena, aprovechando el llamado que Jesús hizo a los apóstoles, puede pasar. Aquí tenemos unos elementos y acá tenemos otros. Si usted desea participar, pase, llévese su vasito y regrese a su asiento y vamos a compartir todos juntos. Así que pueden pasar, por favor. Solo quiero decirle que así como Jesús llamó a los apóstoles, ese llamado también lo hemos recibido cada uno de nosotros, idéntico. Cuando Jesús estuvo con los apóstoles en la última cena en el aposento alto, recuerda que Jesús les dijo: cuánto he deseado compartir con ustedes esta cena, este momento. Y eso es lo mismo que hace el día de hoy hacia nosotros. Hermano, nosotros ya no somos los discípulos de Jesús, ya no somos simples seguidores, somos hijos de Dios. Ese es un título muy especial que Dios nos ha otorgado, el privilegio de poder llamarle Padre, de poder comunicarnos con Él ante cualquier momento, ante cualquier situación. Imagínense esa noche cuando Jesús estuvo con los apóstoles, sabiendo que era la última vez que iba a compartir con ellos, a estar con ellos. En ese momento muy especial, Jesús los invita a compartir el nuevo pacto, el pacto en su sangre. Y Pablo dice en 1 Corintios, hablando de ese momento, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí, dice Jesús. Compartamos, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Compartamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Así que no solamente tenemos en la gran comisión la labor de compartir el evangelio, sino que también en la última cena Jesús lo volvió a decir: recuerden su muerte, pero también sigan compartiendo hasta su venida. De nuevo, Padre, te damos gracias por este momento.
Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por derramar tu sangre, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Señor, en este momento, si hay alguien aún aquí que no te ha recibido en su corazón, Señor, te pedimos que esta persona pueda venir a tus pies, Señor, y entregarse a ti, sabiendo que no es una religión, Señor, lo que tú buscas, sino una relación personal. Es un llamado, Señor, el que tú haces al corazón de cada una de las personas. Así que, Señor, tú conoces los corazones y te invito a que mores en los corazones de todos y cada uno de los que estamos a ti. Ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir adelante, a ser fieles a tu palabra, Señor, a compartir el evangelio, pero sobre todo a siempre recordarte, Señor, que estamos aquí por tu gracia y por tu amor. Gracias te damos por todo, Señor, en ese tiempo. Amén. Les recuerdo que la próxima semana es muy probable que ya empecemos adentro. Okay, vamos a estar, el horario parece va a ser el mismo a las 11, pero vamos a estar en el santuario mayor, así que ya vamos a estar un poquito bajo techo. Ese es el cambio que vamos a hacer. Si hay algo diferente, se lo hacemos saber por medio del mensaje. Pero la próxima semana puede venir, prepararse para estar adentro del salón a las 11. Así que, pero igualmente, con la mascarilla y guardando distancia y siguiendo las regulaciones, pues. Son todos los mensajes que traemos. ¿Estamos listos para una más? Bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y nos ayuda a cantar la última alabanza. ¿Cuál va a ser, César? El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Bueno, la canta porque... ¿Ya? ¿Ya estamos listos? Bueno. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. ¿Están alegres? Cantemos. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Una vez más. Y hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Si quiere libertad, cosas en él, remolineando, remolineando a Jehová, remolineando, remolineando. Me haré más vil por causa de Jehová.
celebraré a Jehová, arremolinando, remolinando, me haré más bien por causa de Jehová. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolinando, celebraré a Jehová, remolineando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permite, Señor, glorificar tu santo nombre. Gracias, Rey de Gloria. Te suplicamos en esta hora, Padre, que nos despidas de este lugar, mas no de tu presencia, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Grande